La verdad es que es llamativo el aumento en el número de casos de sarna que estamos viendo en las consultas después de la pandemia. Quizás sea debido al aumento de la convivencia y del contacto íntimo debido al confinamiento. De hecho, en Europa se han triplicado el número de casos nuevos de sarna desde 2019. ¿Pero qué es la sarna? ¿Por qué pica tanto? ¿Y cómo se contagia? ¿Y cuál será su tratamiento, Juan? Vamos a ello, porque como dice el refrán, sarna con gusto no pica. ¿Pero qué es la sarna o escabiosis? Pues la sarna es una infestación producida por un ácaro llamado Sarcoptes scabiei. Este ácaro es tan pequeñito que no puede ser visto a simple vista, pero al microscopio sí podemos verlo. Como podéis ver en la imagen, tiene 4 pares de patitas. Su ciclo vital dura entre 10 a 14 días y empieza cuando la hembra es fecundada. Entonces excava unos surcos en la epidermis y es en este estrato de la piel en donde pone sus huevos y deposiciones. Sí, habéis oído bien, nos defeca encima. Pues estas heces son las responsables de los síntomas, produciendo una reacción alérgica de tipo 4, que lo que causa es inflamación en el tejido y el típico picor o prurito nocturno. ¿Y cómo se transmite? ¿La pueden pasar también nuestras mascotas? Pues lo cierto es que no. El contagio es exclusivamente entre humanos, por contacto directo, piel con piel, de al menos 5 minutos. Los ácaros que producen sarna en los animales son variantes distintas. Por tanto, tranquilos los que tengáis mascota. No obstante, los ácaros pueden sobrevivir hasta 2 o 3 días fuera del cuerpo humano, en distintos objetos como por ejemplo serían mantas, ropas o sábanas. Y al transmitirse por contacto íntimo, ¿podemos considerarla una infestación de transmisión sexual? Pues lo cierto es que sí, en personas sexualmente activas podemos considerarla de transmisión sexual y deberemos además descartar el resto de ITS. Su contagio se puede reducir limitando el número de parejas sexuales, con una higiene estricta y evitando espacios abarrotados, así como el uso compartido de ropa de cama o toallas. Destacar que su contagio no se previene con el uso del preservativo, ya que el ácaro está en todo el cuerpo, el área de infestación es amplia y el contacto íntimo también. Si te está gustando el contenido de estos vídeos, no dejes de suscribirte y dejarte un buen like. A mí me ayudas un montón. ¿Y qué síntomas puede dar la sarna? Pues el síntoma más típico, como hemos visto, es el de picor de predominio nocturno, que este es producido por la reacción alérgica que desencadenan las heces en los túneles que escarba el ácaro, como hemos visto. Existen unas áreas de afectación típicas, como serían los laterales de los dedos, el dorso de las muñecas, las flexuras o los pliegues, los pezones y los genitales. Y también existen unas lesiones muy específicas o características de esta infestación, como serían las ondulaciones que deja el ácaro al generar sus surcos, la eminencia carina, que sería una pequeña pápula que aparece unos milímetros antes de estas ondulaciones, o también en genitales, pezones y axilas, donde podemos ver los nódulos escabióticos, que son lesiones rojizas muy pruriginosas, que producen mucho picor y que pueden persistir a pesar del tratamiento. ¿Y cómo saber si tenemos sarna? ¿Cómo se diagnostica? Pues bien, la sospecha clínica es fundamental, con los síntomas que os acabo de contar, pero la imagen dermatoscópica nos apoyará en gran medida. ¿Y qué es eso del dermatoscopio? Pues es esta especie de linternita que usan los dermatólogos o los médicos de familia para ver las lesiones de la piel. Es muy típico el signo del ala delta, que es justo delante del surco vemos una imagen negrita que se corresponde, como triangular, que se corresponde a la cabeza del ácaro en su avance por el túnel. Con la sospecha clínica y con la imagen del dermatoscopio es suficiente, pero para confirmarlo lo podemos realizar mediante visualización directa por el microscopio de una de las muestras de la piel. Como podéis ver en estos vídeos, incluso podemos visualizar a varios ácaros desplazándose por los surcos. ¿Y cuál será su tratamiento? Pues antes que nada, deciros que es de vital importancia que todos los convivientes y los contactos estrechos del paciente tomen el tratamiento y las medidas higiénicas a la vez, para así asegurarnos de acabar con el ácaro. También deberemos de evitar el contacto íntimo y las relaciones sexuales mientras estemos tomando el tratamiento, ya que si no podemos producir la reinfestación del ácaro de una persona a la otra. Empecemos por las medidas higiénicas. La noche previa al tratamiento empezaremos cortándonos bien las uñas, dándonos una ducha con agua templada. Después nos secaremos bien y a continuación nos aplicaremos el tratamiento tópico.
Nos acostaremos con un pijama bien limpio y con las sábanas también limpias. Por la mañana nos daremos una ducha de nuevo y pondremos toda la ropa utilizada a lavar, así como las toallas, y toda la ropa utilizada la semana previa al tratamiento. Para, en el lavado, eliminar el ácaro, lo podemos hacer de 3 formas, dependiendo del tejido. La primera sería lavando la ropa a 60 grados. Si la ropa o los tejidos no lo toleran, podemos encerrarlos en una bolsa cerrada herméticamente, al menos durante 3 días. O también podemos aplicar el tejido en la secadora durante 20 minutos. Todo esto deberemos repetirlo a la semana de la primera tanda de tratamiento. Ahora vamos a por el tratamiento farmacológico. Para acabar con el ácaro tenemos 3 medidas. La primera es la permetrina al 5% de forma tópica. Es el tratamiento de primera elección. Debemos aplicarla en toda la piel, del cuello hasta los pies, respetando la cabeza, ya que el ácaro no suele afectar a esta zona. Insistiremos muy bien en los pliegues cutáneos, en la ingle y en los genitales. Debemos dejar actuar el tratamiento de 8 a 12 horas. Por eso se recomienda ponerlo por la noche, como hemos visto. Y es seguro para embarazadas, la lactancia y para niños mayores de 2 meses. Como alternativa disponemos del benzilbenzoato tópico al 25%, que en España es de formulación magistral mediante la farmacia. Lo podemos reservar como segunda línea en embarazadas y también se puede dar en niños. Eso sí, habrá que reducirlo al 12,5% en menores de 5 años y no se recomienda durante la lactancia. Se aplicará como la permetrina, pero durante 2 días seguidos. Podemos administrar también la ivermectina tópica al 1%, apta para niños a partir de los 6 meses, pero desaconsejada durante el embarazo y la lactancia. La aplicaremos, como os he contado, con la permetrina. Y finalmente disponemos de la ivermectina oral en dosis única a 200 microgramos por kilo. Esta la reservamos para los brotes en los centros, como residencias o cárceles, en casos resistentes o cuando hay un brote en una zona endémica. No es apta para embarazadas y solo se puede dar a niños mayores de 2 años y con más de 15 kilos de peso. Hay que destacar que las 3 alternativas acaban con el ácaro, pero no acaban con sus huevos. Por tanto, tendremos que repetir el tratamiento entre los 7 y los 10 días, para así acabar con los parásitos inmaduros que acaben de nacer. Pero no hay que olvidarse de aliviar el principal síntoma, que era el picor. Para ello, podemos pautar antihistamínicos como son la loratadina o la desloratadina, también la cetiricina o la evastina, con un comprimido al día. Además, también podemos dar cremas a bases de calamina que tiene un efecto antipruriginoso, es decir, nos quita el picor y se puede poner de 2 a 3 veces al día. Así como utilizar cremas hidratantes o emolientes, que también pueden ayudarnos a aliviar el picor. El seguimiento lo realizaremos después de 2 semanas tras finalizar la segunda tanda de tratamiento, ya que muchos de los síntomas, como por ejemplo el picor o los nódulos, pueden tardar en desaparecer hasta 2 meses. Si pasado este tiempo reaparecieran las lesiones, sí que puede ser debido a que haya una resistencia al tratamiento. Pero antes de eso tenemos que asegurarnos de que el tratamiento haya sido tomado de forma correcta. Hay cosas que nos pueden haber falseado esto, como por ejemplo que se chupen los dedos durante la noche, como puede pasar en personas con deterioro cognitivo o en los niños. El lavarse las manos o los genitales antes de haber pasado esas 8 horas, si por ejemplo se levantan a orinar por la noche. El aplicarlo mal o con poca cantidad la crema tópica. El usar a la vez corticoides tópicos. El estar en contacto continuo con personas infestadas, produciendo una reinfestación entre uno y otro, como sería en el caso de mantener relaciones sexuales íntimas durante el tratamiento, por ejemplo. O finalmente la resistencia al tratamiento. En estos casos, así como en los de sarna noruega, deberemos de ser evaluados por un dermatólogo. Ahora hablemos de un tipo de sarna especial, la sarna noruega. Es un tipo de infestación muy agresiva que se produce sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, con muchas patologías o con deterioro cognitivo. En esta, los ácaros se reproducen sin freno debido a una pobre respuesta inmune. Así que encontraremos en las lesiones Sarcoptes a millones. Es altamente contagiosa y el leve contacto con las lesiones o con la ropa puede producir su contagio. Aquí serán especialmente importantes las medidas higiénico-dietéticas, así como el tratamiento precoz en cuanto la diagnostiquemos. Lo malo es que suele ser un diagnóstico tardío por la patología del paciente y porque en casos de deterioro cognitivo pues tampoco se quejan. En este caso, los síntomas difieren bastante de la sarna común,
Podemos ver lesiones como callosidades, hiperqueratóxicas, con escamas que se descaman, blanquecinas, que pican y que tienen una base rojiza y que pueden afectar a palmas y a plantas de los pies, así como a las uñas. Y también pueden afectar al polo cefálico, a la cabeza, que esto era respetado por la sarna común. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.